Maldito perro sarnoso. Eres una vergüenza para mi hacienda. Hoy mismo desapareces de aquí. ¿Me oíste? No sirves para nada. Tranquilo, compañero. Yo no te voy a dejar, aunque el patrón te desprecie. Esta es la historia de un perro enfermo que todos querían sacrificar, hasta que Dios lo usó para salvar la vida del Hijo del Hombre que más lo humilló. Quédate hasta el final y descubre la lección que Dios escondió en este pobre animalito. En una época no tan lejana, cuando los caminos aún eran de tierra y el polvo se pegaba a la piel como un recuerdo terco, había un pequeño pueblo rodeado de cerros secos y pasto amarillento. Allí, el sol no solo calentaba, parecía pesar sobre los hombros de la gente, recordándoles cada día lo duro que era ganarse el pan. A un costado del pueblo, donde terminaban las casas de adobe y comenzaban los campos de la hacienda, vivía Andrés con su esposa y sus 2 hijos. Su casa era humilde, paredes agrietadas, techo de lata, una mesa coja en el centro y un par de sillas desparejas. Pero, aunque no había lujos, siempre olía a café tostado y a pan sencillo, y a veces eso vale más que cualquier adorno caro. Desde la puerta, todas las mañanas, se veía la misma escena: Andrés amarrándose las botas gastadas, tomando su sombrero viejo y preparándose para caminar hasta la hacienda donde trabajaba como peón. Y a su lado, moviendo la cola con una mezcla de entusiasmo y cansancio, estaba él, un perro flaco, de pelaje ralo y manchado, con zonas sin pelo por la sarna y una oreja caída que le daba aspecto de haber perdido más de una pelea con la vida. Los niños lo llamaban Sarnoso. No era un nombre bonito, pero había nacido de la costumbre de describir lo que se veía, y lo que se veía era eso: costillas marcadas, ojos cansados, movimientos torpes. Sin embargo, cuando Andrés lo miraba, no veía solo enfermedad. Veía al compañero que lo había acompañado en las noches en que la lluvia se colaba por el techo y la preocupación no lo dejaba dormir. Ese perro había aparecido un invierno duro, tiritando de frío junto al fogón apagado. Muchos lo habrían echado a patadas, pero Andrés, que sabía lo que era tener hambre y no ser bienvenido en ningún lado, simplemente suspiró, le acercó un poco de sopa aguada y dejó que se quedara. Desde entonces, Sarnoso se convirtió en sombra fiel. Lo seguía al campo, cuidaba la puerta de la casa, dormía cerca de los niños. La mayoría de la gente del pueblo fruncía la nariz al verlo pasar. Nadie entiende del todo el valor de lo que no luce bien en las fotos. El mundo está muy acostumbrado a aplaudir lo fuerte, lo joven, lo limpio, y a apartar la vista de lo débil, lo enfermo, lo que incomoda. Pero Dios no mira como mira el mundo. Donde otros solo veían un estorbo lleno de sarna, Andrés veía una vida que, de alguna forma misteriosa, le había sido confiada. Y aunque su bolsillo estuviera vacío, su corazón todavía tenía espacio para cuidar lo que nadie quería. Sin saberlo, esa lealtad silenciosa estaba preparando el escenario para una lección que cambiaría la vida de todos en la hacienda. La hacienda Santa Aurelia se levantaba a unos cuantos kilómetros del pueblo, como un pequeño reino en medio de la nada. Desde lejos se veía la casa grande, de paredes blancas y tejas rojas, rodeada de corrales, galpones y campos que alguna vez habían sido verdes, antes de que las lluvias empezaran a fallar y la tierra se pusiera terca. Para los de afuera, Santa Aurelia era sinónimo de trabajo seguro. Para los que vivían dentro de sus límites, era sinónimo de cansancio. Cada mañana, antes de que el sol asomara del todo, los peones ya estaban en pie. Se escuchaba el sonido de los baldes chocando, los cascos de los caballos, las puertas de los corrales abriéndose, y las voces roncas de hombres que aprendieron a hablar fuerte para que se les oyera por encima del viento. Nadie preguntaba si estaban cansados, si les dolía la espalda o si habían dormido bien. En la hacienda, el día no preguntaba cómo te sentías, solo te exigía que siguieras adelante. Y en el centro de todo, como si fuera dueño del campo, del aire y hasta de la lluvia, estaba don Ramiro. Era un hombre de unos 50 años, alto, de hombros anchos, siempre vestido con ropa limpia, botas lustrosas y un sombrero que parecía nunca conocer el polvo. Su mirada era dura, calculadora, de esas que miden a las personas como se mide el peso de un saco. Si sirve, se usa. Si no,
se deja a un lado. En el pueblo se decía que tenía mano de hierro y corazón de piedra. Quizá era exageración, pero solo un poco. A don Ramiro le importaban 3 cosas: el dinero que la hacienda producía, la opinión de los otros hacendados, y que todo luciera impecable cuando algún visitante importante llegaba. Los animales viejos, los peones enfermos, las casas de los trabajadores, el cansancio de los niños que ayudaban en el campo. Todo eso quedaba fuera de su lista de prioridades. Él hablaba de productividad, de imagen, de negocio. Palabras que en sus labios sonaban más pesadas que cualquier saco de maíz. A veces, cuando se paseaba a caballo entre los peones, miraba alrededor con gesto de inspección, como si cada cosa y cada persona fuera un objeto más en su inventario. Lo que no sumaba a su prestigio, le estorbaba. Es curioso cómo el corazón humano puede acostumbrarse a valorar todo por lo que produce y olvida que, delante de Dios, el valor de una vida no se mide por resultados, sino por lo que es. Pero don Ramiro hacía tiempo que había dejado de escuchar esa voz. Solo oía la suya propia, repitiéndose que lo tenía todo porque se lo merecía. Desde la distancia, mientras apretaba en silencio las riendas de su caballo, Andrés lo observaba cada mañana. Él sabía que ese hombre tenía el poder de darle trabajo y también de quitárselo. Y aunque respetaba su autoridad, había algo en su forma de tratar a la gente y a los animales que, en el fondo, le dolía. Porque donde don Ramiro veía recursos, Andrés todavía veía personas. Y hasta en el perro sarnoso que nadie quería, veía una vida que también contaba. Sin imaginarlo, pronto esas 2 miradas tan distintas iban a chocar de frente. Aquella mañana, la hacienda estaba más inquieta de lo normal. Don Ramiro esperaba la visita de un hacendado vecino, un hombre con dinero y fama, de esos que él quería impresionar. Había ordenado que barrieran el patio central, que alinearan los sacos, que limpiaran hasta los bebederos de las gallinas. Todo tenía que lucir perfecto. Andrés había llegado temprano como siempre. Mientras acomodaba unas herramientas cerca de la entrada principal, Sarnoso lo seguía, cojeando un poco, moviendo la cola cada vez que su dueño se daba vuelta. Para el perro, ese era el lugar más seguro del mundo. Donde estuviera Andrés, él quería estar, aunque el cuerpo le doliera y la piel le picara. Fue entonces cuando don Ramiro apareció montado en su caballo, revisando cada rincón con esa mirada suya, más afilada que un cuchillo. Sus ojos se detuvieron de golpe en la figura huesuda del perro, echado cerca del portón, lamiéndose una pata herida. ¿Y esto? Escupió arrugando la nariz. ¿Qué hace este estorbo aquí? Andrés sintió cómo se le apretaba el pecho. Se adelantó unos pasos, con el sombrero en la mano. «Es mi perro, patrón», dijo con voz baja pero clara. «No hace daño. Solo se queda cerca de mí». Don Ramiro soltó una carcajada seca. «¿No hace daño? ¿Has visto cómo se ve?» Se inclinó un poco hacia adelante, señalando con desprecio. «Es una vergüenza tener esta cosa llena de sarna en la entrada de mi hacienda. Cualquiera que venga va a pensar que aquí dejamos pudrir a los animales». Algunos peones que pasaban por allí bajaron la mirada. Otros miraron de reojo, esperando lo que vendría. Sarnoso, ajeno a las palabras, solo levantó un poco la cabeza al escuchar la voz de Andrés. «Patrón», se atrevió a insistir Andrés. «Este perro me ha acompañado años. Cuando no teníamos nada que poner en la mesa, él dormía afuera, cuidando a mis niños. Más de una vez ladró en la noche cuando alguien se acercó demasiado a la casa. Puede que esté enfermo, pero...» «Basta», interrumpió don Ramiro clavándole la mirada. «Solo a un pobre ignorante se le ocurre encariñarse con basura». Sus palabras cayeron pesadas, delante de todos. «Hoy mismo te encargas de eso», continuó, señalando al animal. «Lo sacas de aquí y te aseguras de que no vuelva. No quiero verlo nunca más rondando mi hacienda. Y si no lo haces, puedes ir recogiendo tus cosas. No necesito peones sentimentales». Un silencio incómodo se extendió por el patio. Andrés tragó saliva, miró a Sarnoso, que lo observaba con ojos cansados, sin entender nada, solo confiando como siempre. Respiró hondo. «Con respeto, patrón», dijo,
con la voz temblorosa pero firme. Yo no puedo matarlo, no después de todo lo que me ha acompañado. Puedo llevarlo más lejos, si quiere que no se vea cerca de la hacienda. Puedo esconderlo, pero quitarle la vida, no. Las venas del cuello de don Ramiro se marcaron. ¿Me estás desobedeciendo, Andrés?, preguntó con tono helado. Solo le pido que entienda, patrón, murmuró él. Para usted quizá es un estorbo. Para mí, es el único que estuvo conmigo cuando nadie más se asomaba por mi puerta. La respuesta fue una risa amarga. Ahí está, dijo don Ramiro alzando la voz para que todos escucharan. Eso pasa cuando la gente pobre se cree con derecho a tener sentimientos. Se encariñan con lo que sea, aunque sea un pedazo de carne enferma. Se volvió hacia los demás peones. Desde hoy, Andrés se encargará de los trabajos que nadie quiere, ordenó. Limpieza de corrales, desagües, lo peor del establo. A ver si así se le quitan las tonterías de la cabeza. Y tirando de las riendas, se alejó, dejando tras de sí un eco de humillación. Andrés sintió como la vergüenza se mezclaba con la rabia y la tristeza. Bajó la vista, acarició la cabeza de Sarnoso y susurró. No te voy a dejar, compañero. Aunque al patrón no le guste, tu vida también vale. Porque a veces, cuando alguien tiene poder, se convence de que también tiene derecho a decidir quién merece vivir y quién no. Pero ese derecho no lo da el dinero, ni la tierra, ni el apellido. Delante de Dios, cada vida cuenta. Incluso la de un perro enfermo que nadie quiere. Y tarde o temprano, la vida se encarga de recordarnos que no somos dueños absolutos de nada, mucho menos del valor de otro ser. Los días siguientes parecían más largos que nunca para Andrés. Tal como lo había ordenado don Ramiro, lo mandaron a los trabajos que nadie quería. Limpiar los corrales más sucios, destapar desagües viejos, recoger restos en los galpones cuando todos ya se habían ido a descansar. Terminaba con la camisa pegada al cuerpo, las manos llenas de grietas y el olor del establo impregnado hasta en la piel. Algunos peones lo miraban con compasión, pero otros, quizá por miedo a ser ellos los próximos en la lista, se burlaban para sentirse lejos de su desgracia. Mira cómo terminó el defensor de los animales, decía uno, riéndose entre dientes. Todo por ese perro feo, agregaba otro. Si fuera mío, ya lo habría botado al río. Las risas se mezclaban con el mugido de las vacas y el ruido de las herramientas. Andrés, en silencio, seguía trabajando. Lo que nadie entendía era que él conocía demasiado bien el sabor de ser tratado como estorbo. Antes de trabajar en la hacienda, hubo días en que también lo consideraron inútil, carga, boca extra. Tal vez por eso no podía mirar al perro como simple basura, porque en sus ojos cansados veía algo de su propia historia. Sarnoso, por su parte, parecía no saber de castigos ni humillaciones. Cada vez que Andrés entraba a un corral, él lo esperaba en la puerta. Si lo alejaban a patadas, se quedaba cerca, a una distancia prudente, como si supiera que no todos lo querían allí, pero aún así se negaba a irse del todo. Cuando Andrés salía, el perro se levantaba con esfuerzo y volvía a caminar detrás de él, cojeando, pero decidido. Por las noches, al regresar a la casa, Andrés se detenía un momento antes de entrar. Se agachaba junto al perro, revisaba sus heridas, le aplicaba con cuidado un ungüento que había preparado con hierbas y grasa, y le hablaba bajito, como quien consuela a un viejo amigo. «Ya va a pasar, compañero», murmuraba. «No sé cómo, pero Dios ve todo. Él sabe que tú no le haces mal a nadie». Su esposa lo observaba desde la puerta, con una mezcla de preocupación y ternura. Sabía que no podían darse muchos lujos, y sin embargo, allí estaba su marido, compartiendo el poco tiempo y cariño que le quedaban con un animal al que todos despreciaban. Es extraño. A veces los actos más grandes de amor no se ven en los grandes escenarios, sino en los rincones escondidos cuando nadie aplaude. Amar lo que el mundo desprecia es una forma silenciosa de resistencia, una manera de decirle a la vida: no dejaré que la dureza de los otros endurezca mi corazón. Y aunque Andrés no lo sabía, esa fidelidad sencilla, sin discursos ni cámaras, estaba siendo vista por ojos que van más allá de la hacienda y sus jerarquías.
porque mientras algunos solo veían a un hombre cansado y a un perro enfermo, Dios ya estaba tejiendo, entre ambos, la lección que un día pondría de rodillas, incluso al patrón más orgulloso. Emilio, el hijo de don Ramiro, había crecido entre privilegios. Desde niño conocía más el sonido de los cubiertos de plata que el de las palas golpeando el suelo. Tenía ropa limpia, zapatos nuevos cada año y un cuarto amplio en la casa grande, mientras los hijos de los peones compartían colchones delgados y mantas viejas. A primera vista, cualquiera pensaría que lo tenía todo. Sin embargo, había algo en su mirada que desentonaba con su vida cómoda. Cierta tristeza silenciosa, como de quien escucha gritos detrás de paredes que nadie más oye. Emilio había visto a su padre humillar peones, despreciar animales viejos, mandar y ordenar como si la gente fuera reemplazable. Cada vez que lo hacía, algo dentro de él se encogía. A veces, cuando los demás no lo veían, se detenía a observar a Andrés trabajando. Le llamaba la atención cómo ese hombre, cansado y pobre, seguía tratando con cariño al perro enfermo que todos rechazaban. No entendía por qué, pero sentía que allí había algo que él no tenía. Una paz que no dependía del dinero. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse, el cielo se tiñó de un gris pesado. El viento levantó polvo del camino, y las hojas secas comenzaron a correr como si escaparan de algo. A lo lejos, un trueno retumbó, anunciando tormenta. En la hacienda, algunos apuraron el paso, guardando herramientas, asegurando puertas y corrales. Las gallinas se inquietaron, los caballos resoplaron nerviosos. Emilio miró al cielo desde el corredor y por un instante sintió que ese cielo revuelto se parecía a su propio corazón, lleno de algo que estaba a punto de romperse. Hay tormentas que llegan desde el cielo y otras que se gestan por años en el interior de las personas. Cuando ambas se encuentran en el mismo día, la vida entera puede cambiar en una sola noche. La lluvia no tardó en caer. Primero fueron unas gotas gruesas, espaciadas, que mancharon la tierra reseca como pequeños círculos oscuros. Luego, en cuestión de minutos, el cielo se abrió por completo y el agua empezó a golpear los techos de lata, las tejas y el suelo con una fuerza que parecía querer borrar el polvo de tantos meses. En la casa grande, los empleados cerraban ventanas, corrían cortinas y aseguraban las puertas. Los truenos hacían vibrar los vidrios y cada relámpago iluminaba por un segundo los campos, dejando ver siluetas de árboles retorcidos y cercas temblorosas. Emilio miraba la escena desde el umbral del corredor, con las manos en los bolsillos. Adentro, escuchaba la voz de su padre dando órdenes, molesto porque la tormenta había arruinado la visita que esperaba. Lo oía quejarse del clima, de la gente, de todo, como si el cielo también debiera obedecerle. Siempre igual, murmuró Emilio, cansado de la misma queja de siempre. Había algo dentro de él que necesitaba aire, aunque afuera el aire viniera cargado de agua y frío. Sin pensarlo demasiado, tomó una chaqueta ligera, se la echó sobre los hombros y bajó los escalones del corredor. Nadie lo detuvo. Estaban demasiado ocupados cerrando todo por la tormenta. Cruzó el patio, sintiendo cómo el agua le calaba la ropa en segundos, y siguió caminando en dirección a los corrales y luego al campo abierto. Quería alejarse del ruido de la casa, de los gritos de su padre, de esa sensación de que todo era apariencia y nada era verdadero. Emilio siguió avanzando, más lejos de lo prudente, hasta la zona donde empezaban las lomas, y un poco más allá, el viejo barranco que todos conocían, ese al que siempre le habían dicho que no se acercara. Pero esa noche no pensaba en advertencias. Pensaba en cuánto le molestaba parecerse, sin quererlo, al hombre que más temía decepcionar. El suelo, reblandecido por la lluvia, se volvió traicionero. Una mezcla de barro y piedras sueltas se iba formando bajo sus pies. En un descuido, al intentar subir un pequeño montículo, el peso de su cuerpo venció la delgada capa de tierra. Hubo un resbalón, un grito ahogado, y el mundo se inclinó de golpe. Emilio sintió cómo sus pies se iban hacia adelante y su cuerpo hacia abajo. Intentó sujetarse de algo,
pero sus manos solo encontraron barro y raíces que se rompieron al primer tirón. Rodó unos metros por la pendiente, golpeándose contra piedras y ramas, hasta quedar atrapado en una especie de saliente, a mitad del barranco, con el cuerpo adolorido y el corazón latiendo desbocado. La lluvia seguía cayendo, ahora mezclándose con el sabor metálico de la sangre en su boca. Intentó gritar, pero el trueno se tragó su voz. Lo intentó otra vez, con todas sus fuerzas. ¡Ayuda!, alcanzó a gritar. ¡Papá! ¡Alguien! En la hacienda, ya entrada la noche, fue recién entonces cuando notaron su ausencia. Don Ramiro preguntó dónde estaba su hijo, y nadie supo responder. Primero fue molestia, luego preocupación, y al final, miedo. Empezaron a llamarlo por los pasillos. El nombre de Emilio se elevó por encima del ruido de la lluvia, rebotando contra las paredes del galpón y perdiéndose hacia el campo abierto. Pero no hubo respuesta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el corazón de don Ramiro experimentó algo más fuerte que el orgullo, la posibilidad real de perder lo que más amaba, y no poder hacer nada para evitarlo. La alarma se desató en la hacienda como fuego en pasto seco. Cuando don Ramiro entendió que Emilio no estaba en su cuarto, ni en la cocina, ni en los galpones, el tono de su voz cambió. Ya no era solo el patrón que gritaba órdenes, era un padre con el miedo clavado en la garganta. «Revisen el patio, los corrales, la entrada del camino», bramaba mientras la lluvia golpeaba los techos y formaba ríos de barro entre las piedras. Los peones agarraron linternas viejas, faroles de querosén y algunas antorchas improvisadas. Salieron en grupos llamando a gritos. «Emilio, Emilio, responde». Sus voces se perdían entre el viento y los truenos que hacían vibrar el suelo. Cada relámpago iluminaba por un instante los campos inundados, y luego volvía la oscuridad, más espesa que antes. Andrés, empapado de pies a cabeza, también se unió a la búsqueda. No podía quedarse en casa sabiendo que un muchacho estaba perdido bajo esa tormenta, aunque fuera el hijo del hombre que lo humillaba. A su lado, cojeando pero decidido, iba Sarnoso, con el pelaje pegado al cuerpo y los ojos entrecerrados por el agua. «Vamos, compañero», murmuró Andrés. «Tal vez podamos ayudar en algo». Recorrieron primero los alrededores de los corrales, luego el camino hacia el pueblo, después las cercanías del río. Cada vez que creían escuchar un ruido, se detenían y llamaban. Nada. Solo el rugido del agua y el eco lejano de otros grupos buscando en distintas direcciones. Don Ramiro iba y venía montado en su caballo, con la desesperación marcada en el rostro. Podía pagar salarios, comprar más faroles, mandar a más hombres al campo. Pero no podía obligar a la noche a revelar dónde estaba su hijo. El dinero compra caballos fuertes y manos dispuestas a obedecer, pero no puede comprar paz ni garantías. Cuando la vida se resbala entre los dedos, descubrimos que somos más pequeños de lo que creíamos, por muy grande que sea nuestra hacienda. Andrés levantó la mirada hacia el cielo oscuro. «Señor», susurró, «tú que ves lo que nosotros no vemos, ayúdanos a encontrar a ese muchacho». Y así, entre charcos, barro y gritos que el viento arrastraba, la búsqueda continuó sin resultado. Nadie imaginaba que la ayuda llegaría precisamente de aquel perro enfermo al que todos daban por inútil. Llevaban ya un buen rato buscando cuando algo cambió en la forma de moverse de Sarnoso. Hasta ese momento, el perro solo había seguido a Andrés, tropezando entre charcos, empapado y tembloroso. Pero de pronto, se detuvo en seco, olfateó el aire, luego el suelo, caminó unos pasos hacia la derecha y volvió sobre sí mismo, como si hubiera encontrado algo que los demás no podían ver. «¿Qué pasa, compañero?», preguntó Andrés, intentando verlo entre la oscuridad y la lluvia. Sarnoso acercó el hocico al barro, olfateó con insistencia y, de golpe, tiró de la pernera del pantalón de Andrés con los dientes. No era un juego. Jalaba con urgencia, como diciéndole: «Sígueme, ahora». «Tranquilo», murmuró Andrés con el corazón acelerado. «Vamos, muéstrame». El perro echó a andar cojeando, pero con una determinación nueva. No iba sin rumbo. Avanzaba casi en línea recta hacia las lomas,
donde el suelo se volvía más inestable. Andrés trató de seguirlo lo más rápido posible, resbalando en el barro mientras alzaba la voz. ¡Por aquí! ¡Vengan por aquí! 2 peones con faroles cambiaron de dirección y se unieron a él. La lluvia les golpeaba la cara, pero Sarnoso seguía adelante, olfateando, ladrando, volviendo la cabeza cada tanto para comprobar que lo seguían. Al llegar a la zona del barranco, el perro se detuvo al borde. Ladró hacia abajo, una y otra vez. «¿Emilio?», gritó Andrés, acercándose con cuidado al filo, iluminando hacia abajo con el farol. Por un momento solo escucharon la lluvia. Luego, muy débil, casi tragada por el viento, llegó una respuesta. «Aquí, abajo». La voz de Emilio sonó rota. «Ayuda, por favor». Uno de los peones corrió por cuerdas. Otro ató un nudo alrededor de la cintura de Andrés. En medio de la agitación, Sarnoso se acercó demasiado al borde. El barro cedió y el perro resbaló unos metros, golpeándose contra unas piedras antes de quedar detenido en un saliente. Gimió de dolor, pero siguió mirando hacia donde estaba el muchacho, como animándolo a resistir. El descenso fue difícil, pero lograron llegar hasta Emilio. Estaba golpeado, con la ropa rota y el rostro lleno de barro, pero respiraba. Lo aseguraron con la cuerda y, con esfuerzo, lo subieron junto a Andrés. Cuando por fin llegaron arriba, exhaustos, don Ramiro apareció a galope, empapado. Alcanzó a ver a su hijo tendido en el suelo, vivo. Y a unos metros, al perro Sarnoso, herido, jadeando, temblando de frío, pero con la mirada fija en el muchacho. En ese instante quedó en evidencia una verdad que nadie podía negar. El inútil, al que todos querían desaparecer, había sido el único capaz de encontrar lo que de verdad importaba. Don Ramiro se arrodilló junto a su hijo sin importarle el barro. «¡Emilio!», le tomó el rostro con manos temblorosas. «Hijo, mírame, aquí estoy». El muchacho abrió los ojos con dificultad. Apenas pudo susurrar un papá antes de que el cansancio lo venciera de nuevo. Respiraba, y eso bastó para que a don Ramiro se le llenaran los ojos de lágrimas que hacía años no derramaba. «Gracias», alcanzó a decir, mirando a los peones. «Gracias por traerme a mi hijo». Se levantó, todavía con el corazón desbocado. Y entonces, su mirada se cruzó con la figura de Sarnoso, sucio, herido, jadeando a un lado, como si todo su cuerpo fuera puro agotamiento, pero sin dejar de observar a Emilio. El gesto de gratitud en el rostro de Ramiro se endureció un poco. «¿Y este perro qué hace aquí todavía?», soltó, más por costumbre que por maldad consciente. «Les dije que lo sacaran de la hacienda». Uno de los peones, empapado y cansado, se armó de valor. «Con respeto, patrón», dijo. «Si encontramos a su hijo fue por él». El perro olió el rastro, nos guió hasta el barranco y no dejó de ladrar hasta que escuchamos la voz de Emilio. Sin Sarnoso, seguiríamos buscando en la dirección equivocada. El silencio cayó pesado. Don Ramiro miró al perro como si lo viera por primera vez. Recordó cada insulto, cada orden de desaparecerlo. Y allí estaba, el animal al que llamó basura, convertido en el salvavidas de lo más valioso que tenía. Se acercó despacio, se agachó trabajosamente y, torpe, extendió la mano. «Perdóname», murmuró, acariciando con cuidado la cabeza de Sarnoso. «Dios te usó a ti, al que yo desprecié, para darle otra oportunidad a mi hijo». Y por primera vez en mucho tiempo, el orgullo del patrón se hizo a un lado para dejar espacio a algo que no compraba con dinero. La humildad de reconocer que se había equivocado. Pasaron algunos días. La hacienda seguía siendo la misma por fuera, pero algo había cambiado por dentro. Don Ramiro cumplió su palabra. Trajo un veterinario desde la ciudad para revisar a Sarnoso. El perro no se volvió perfecto ni joven de un día para otro, pero las heridas empezaron a cerrar, la sarna a ceder, y sus ojos cansados recuperaron un brillo nuevo. El trato hacia los peones también comenzó a cambiar. No fue magia ni de un día para otro, pero poco a poco llegaron mejores herramientas, jornadas más justas, palabras menos duras. Nadie podía creer que el hombre que antes despreciaba tanto ahora escuchara más,
y gritara menos. Entre él y Andrés no nació una amistad de confidencias, pero sí un respeto sincero. Cuando se cruzaban en el patio, ya no era solo el patrón y el peón. Eran dos hombres que sabían que una noche de tormenta, Dios los había mirado a los dos. Emilio, en cuanto se recuperó, hizo de Sarnoso su compañero. Lo visitaba a diario, le llevaba comida, lo peinaba con paciencia, como si quisiera agradecerle con cada caricia el haberle señalado la vida cuando estaba al borde del vacío. Y allí, donde antes querían esconderlo, ahora Sarnoso descansaba en la entrada de la hacienda, como guardián silencioso. El mismo perro que todos llamaban estorbo. Ahora era recordatorio vivo de una lección que nadie olvidaría. Tal vez tú también te has sentido como ese perro, cansado, herido, poco útil, despreciado por algunos. O quizá, sin darte cuenta, has mirado a otros así. Pero Dios no mira como mira el hombre. Donde muchos ven basura, Él ve propósito. Lo que hoy parece pequeño, roto o inservible, en las manos de Dios puede convertirse en milagro para alguien. Por eso, no te desprecies, y no desprecies a nadie. El mismo Dios que usó a un perro sarnoso para salvar una vida, puede usar también tu historia, y hasta tus heridas, para traer luz en medio de la tormenta de otro. Solo pídele que transforme tu corazón y confía. Él sabe sacar tesoros de los lugares que el mundo da por perdidos. Si esta historia tocó tu corazón, regálale un me gusta y compártela con alguien que necesite recordar que Dios puede usar hasta lo más despreciado para hacer milagros. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga enormemente.